Muchas gracias, señor presidente. Eh, de expresar lo que no tiene que ver con ninguno de los dos discursos de la grieta en la que está envuelta la política argentina y que pequeño favor le hace a los cientos de miles de argentinos que hoy están en esta situación de enorme temor, de desesperanza económica y de falta de perspectivas claras respecto a sus vidas. Porque la pieza legislativa que tenemos en examen tiene dos vertientes. Una que es la que está vinculada con el tema de la salud y otra que es la que está vinculada con el tema que nos convoca a quienes integramos la Comisión de Asuntos Constitucionales y que tiene que ver con el irrestricto respeto que en cualquier situación, pandemia, guerra o cualquier situación extrema, debemos tener como común unidad, como nación, de nuestra Constitución, porque es el puntal sobre el cual debemos pilotear las relaciones entre toda esta comunidad argentina. Y bueno, presidente, voy a empezar diciendo que lamento que no se le haya dado la palabra a un grupo de gente que sufre de otra manera la pandemia, porque no todos vivimos y sufrimos la pandemia de la misma manera. No todos tenemos mucho valor o poco valor. Y si hay algo que la sociedad necesita hoy es una dirigencia política que tenga la capacidad de ver que estamos en el mismo barco, pero que no todos tenemos ni las mismas posibilidades ni los mismos sufrimientos. Y si hay un colectivo de ciudadanos que pide por la educación, ¿cuál era el problema de otorgarle 10 minutos para que mínimamente nos digan qué piensa? Y tras cartón quiero decir, señor presidente, que este proyecto de ley que realmente tenía un rumbo constitucional nefasto, de alguna manera fue arreglado en el Senado. No totalmente, pero quiero señalar las cuestiones en las que el Senado corrigió el desatino legislativo en el que incurrió el Poder Ejecutivo Nacional. Por lo pronto, en el artículo 4, esa barbaridad de suponer que se podía tomar el artículo 128 para decirle a los gobernadores que eran delegados y delegadas del Poder Ejecutivo Nacional, haciendo una interpretación aviesa de lo que quiso Alberdi cuando propuso ese artículo y que tan profusamente lo trató la doctrina y la jurisprudencia constitucional a lo largo de nuestra historia constitucional. No obstante lo cual, allí el Senado dejó algo así como agentes naturales. Luego lo voy a analizar a la luz del fallo de la Corte. El Senado también eliminó el artículo que hablaba del teletrabajo en el sector público nacional y agregó un nuevo artículo 12 de principio de clases presenciales que fue solicitado por constitucionalistas precisamente que opinaron en el Senado y que podrán ser suspendidas excepcionalmente por los gobernadores, o sea que acá se le otorgó mayor facultad a los gobernadores para la suspensión y se estableció la posibilidad, como bien dijo la diputada preopinante,
de que en un caso de alarma extrema lo pudiera hacer el Poder Ejecutivo Nacional. También corrigió la terrible gaffe de establecerle una vigencia a esta emergencia, lo cual no es un tema menor. Ahora bien, señor presidente, de la lectura entonces de la media sanción que ha venido del Senado y de la lectura que yo lamento que quienes vienen al proceso de llevar adelante la sanción que debiera tener la ley velando por la defensa de las autonomías locales y que pareciera que no han leído claramente el fallo de la Corte Suprema, que de alguna manera tiene que ser, por el tipo de proyecto, por lo que el Ejecutivo nos viene a pedir, la directriz que tenemos que tener en cuenta, por lo menos aquellos diputados que integramos la Comisión de Asuntos Constitucionales, para mirar el proyecto de ley. Queda claro, señor presidente, que no se está actuando en el proyecto en la media sanción conforme a derecho, porque así esto surge del análisis que se hace del proyecto original. Entonces es muy difícil corregir esa falencia originaria del proyecto. ¿Me escucha usted, presidente? Perfectamente, diputada. Gracias. Porque el proyecto original tiene el error de base de ser una suerte de reacción destemplada e ilegítima a lo que la Corte decidió en el fallo Gobierno de la Ciudad contra Estado Nacional. Yo creo que hay un análisis que intenta poner allí la cuestión como algo reaccionario hacia lo que es el gobierno de la ciudad. Miren, no son tan importantes. La nación argentina es mucho más importante que el gobierno de la ciudad. Pero claramente este fallo es directriz y en ese sentido lo quiero analizar, señor presidente. De ese fallo surge claramente la declaración de inconstitucionalidad del artículo 2 del decreto 241, por entender que se estaba invadiendo una competencia local. Ahora bien, ¿cómo se estaría violentando la autonomía de todas las provincias y de la ciudad? Hay que leer con atención los considerandos del fallo para ahorrarse el desatino de reeditar ahora bajo el formato de ley lo que antes se intentó por decreto de necesidad y urgencia, porque queda claro, lo que queda absolutamente claro en el análisis del fallo es que no puede el nivel nacional de ningún modo transgredir la autonomía provincial aún en situación de pandemia. Y como se dijo anteriormente, el considerando 25 del fallo expresa, señor presidente, textualmente, la naturaleza de la fuente normativa no altera lo expresado precedentemente en relación a la distribución de las potestades en el diseño federal argentino, dice la Corte. Es más, aún en el supuesto hipotético en que el contenido material de la regulación en estudio se instrumente mediante una ley formal del Congreso Nacional, la conclusión a la que arriba el tribunal en torno a la vulneración de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires se mantendrá incólume. ¿Esto qué quiere decir, presidente? Porque a buen entendedor pocas palabras. No porque ahora escojamos
como fuente normativa una ley del Congreso, estamos saneando el vicio o la irregularidad que presenta con anterioridad el decreto. Es más, yo diría que lo estamos agravando seriamente al cuadro, porque no se trata ahora de una decisión que adopta una persona con el concurso de su gabinete, sino que intervienen representantes de las provincias y del pueblo, y son las propias provincias y el pueblo quienes se ven seriamente perjudicados, sea en sus respectivas competencias, sea en sus derechos, lo cual hace que todo sea mucho más grave, aún de cara a un juramento que creo que es el único que homogeniza cada vez que hay una ceremonia de juramento, porque todos hemos tomado la costumbre de jurar por cualquier cosa que creemos conveniente de modo personal e individual. Pero hay una cosa por la que juramos todos y es nuestra Constitución Nacional. Mire, presidente, en ese caso concreto, en el caso del fallo, la Corte también dice cosas muy interesantes. Los invito a que lean el considerando 15, donde dice claramente la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo de la Nación en el artículo 10, último párrafo del decreto, de disponer la suspensión de las clases en la ciudad de Buenos Aires entre tal fecha y tal fecha, de manera unilateral y directa, configura una intromisión durante ese periodo en las facultades que corresponden al gobierno autónomo de la ciudad para dirigir el funcionamiento de su sistema escolar y resulta por ello contrario a la Constitución. No hay tutía. En ninguna instancia nosotros, señor presidente, podemos delegar por la sencilla razón de que en cualquier situación del país nuestra obligación primigenia es el respeto a la Constitución. Ahora bien, la consideración de la Corte se detenía en este tópico a la luz de todos los demás considerando que resultan válidos con todos los demás poderes no delegados por la provincia, la nación, por medio de la Constitución y el ejercicio de poder de policía que le asiste según se explaya en los considerando 15 y 16 del fallo. Antes, en este mismo fallo, la Corte Suprema había dejado sentado lo siguiente, en el considerando 12. Dice, el hecho de que exista una norma nacional que regula determinadas materias sanitarias, escuchen bien por favor, señores, no implica que por su sola condición de norma nacional deba siempre prevalecer y desplazar la posibilidad del ejercicio de potestades locales sobre el mismo asunto. Este tribunal ha sostenido que el principio establecido por el artículo 31 de la Constitución Nacional no significa que todas las leyes dictadas por el Congreso tengan el carácter de suprema, cualesquiera sean las disposiciones en contrario de las leyes provinciales. Lo serán si han sido sancionadas en consecuencia de los poderes que la Constitución ha conferido al Congreso expresa e implícitamente, y menciona el fallo. Sobre esta manera de coordinar las competencias concurrentes, ha resuelto esta Corte que el concepto de facultades o atribuciones concurrentes alude a una regla de distribución que otorga al Congreso competencias para tomar decisiones concernientes a los intereses del país como un todo y a las provincias para dictar leyes con imperio exclusivamente dentro de sus territorios. De esta manera, el ejercicio de las facultades concurrentes, manteniéndose en sus propias esferas jurisdiccionales, permiten la coexistencia legislativa, lo cual está de conformidad con la doctrina de este tribunal, que ha establecido el siguiente principio.
el gobierno de la nación no puede impedir o estorbar a las provincias el ejercicio de aquellos poderes de gobierno que no han delegado o reservado, porque esa vía podría llegar a anularlos por completo. De esta manera, el artículo 128 hace que los gobernadores de provincia, agentes naturales del gobierno federal, para cumplir la Constitución y las leyes de la nación, pero con el significado y sentido de que esos jefes locales deban cumplir en el ámbito de sus provincias, bajo su mandato, con el bloque constitucional que incluye las normas dictadas por el Congreso y, en consecuencia, por la Constitución y por los tratados internacionales, pero de ningún modo para que acaten y hagan cumplir ninguna norma que se dicte en contra de la Constitución. Al contrario, es en función del sistema federal adoptado y el reparto de competencias resultantes, porque en ese caso no solamente estarían traicionando a la provincia que representan, también estarían traicionando a la Constitución misma, porque la Constitución les impone a los gobernadores preservar sus competencias no delegadas. ¿Saben por qué? Porque somos una nación, porque 14 provincias en 1853 así lo decidieron. Y en 1860, cuando la provincia que yo represento, que es la provincia de Buenos Aires, adhirió al pacto constitucional, fue la provincia que llevó la temática de la educación como una cuestión inclaudicable para las provincias. Entonces, señor presidente, nuestra provincia, que llevó a la Constitución ese imperativo, no pueden sus delegados, hoy representantes, no tenerlo en cuenta. Esta ley, señor presidente, no sería una ley dictada en consecuencia de la Constitución. Sería, en algún aspecto, en los que no salvó el Senado, una ley contraria a la Constitución. Los gobernadores no están obligados a cumplirla. Y esta idea, el fallo la ratifica en el considerando 16. ¿Saben lo que dice el considerando 16? Dice lo siguiente: si se usurpara las funciones que corresponden a los gobiernos locales, sin duda se subvertiría el carácter representativo del sistema, pues se disocia a los gobiernos locales de las políticas que rigen en sus respectivos territorios, liberándolos de la responsabilidad que les cabe en ellas. Nunca es sobreabundante recordar que la Constitución es nuestra carta de navegación y debemos aferrarnos a ella en tiempos de calma y más aún en tiempos de tormenta, no dejándonos llevar por la pulsión de decidir al margen de lo que ella exige. De esta manera, la democracia saldrá fortalecida por su eficacia para gobernar la emergencia y no debilitada por el uso de un régimen excepcional ajeno a nuestra Constitución. Esto es lo que hace muy pocos días nos ha dicho la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué razón podemos llegar a suponer que nos lo va a volver a repetir? Y lo que es más grave, señor presidente, ya no es el conflicto entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema. Entra el conflicto entre el Poder Legislativo y la Corte Suprema. Y yo me pregunto entonces, ¿a dónde queremos llevar este barco en medio de la pandemia? Tan
tan solo por cuestiones personales, individuales y partidistas. Mire, señor presidente, nuestro bloque ha sido sumamente cauto. No hemos estado de acuerdo en muchas cosas de las que se hicieron, pero jamás salimos a hacer política partidaria con la pandemia. No lo hicimos por el gobierno nacional, lo estamos haciendo por nuestros ciudadanos, porque sabemos que la hora es una hora sumamente difícil y también sabemos que no hemos terminado el conflicto que tenemos en materia de salud y que vamos a horas aún más oscuras. Quizás tenemos la suerte de que quien preside nuestro bloque es un médico. Y por eso, en el análisis constitucional, en el análisis de legalidad, etcétera, siempre está puesta la mirada de alguien que el tema lo aborda desde ese lugar. Ahora bien, al principio de la pandemia yo miraba con mucha envidia cómo en muchos países del mundo los congresos tenían una acción activa respecto a lo que decidía el Poder Ejecutivo. Y miré también con mucho beneplácito. De hecho, en el registro de los twitters no llegué al extremo de tratar de comandante a nadie, pero sí llegué a ponderar aquella foto que representaba todas las vertientes políticas de Argentina sentados en una mesa, tratando de que la pandemia no destruyera vidas en la Argentina. Señores, hagamos todos los dirigentes políticos un mea culpa. Cuando empezamos a estar enfrentados para ver qué provecho personal sacábamos de la situación, el tema se fue de las manos. Vienen días más oscuros para la pandemia en Argentina. No podemos seguir mirándonos el ombligo. No podemos seguir poniendo proyectos que sabemos que confrontan con nuestra Constitución y agraviándonos en forma personal. Tenemos que poder tener la inteligencia de transitar lo que viene de una manera más coordinada y en cooperación. Son dos términos, coordinación y cooperación, que le faltaron al mundo, porque uno de los graves problemas de la pandemia es que este mundo en el cual pensábamos que teníamos todo resuelto porque teníamos multilateralismo y porque teníamos organismos multilaterales, teníamos todo resuelto. Y a la hora de la pandemia nos estamos dando cuenta con absoluta claridad que lo que le ha faltado al mundo es coordinación y cooperación. Somos 45 millones de argentinos. Somos muy pocos dirigentes políticos. En esta Cámara 257 personas. ¿Cómo no vamos a poder buscar los acuerdos mínimos para que una sociedad dolorida y doliente deje de ver el triste espectáculo de la política para ver, como se dice en la vulgaridad, quién es el que la tiene más larga? Yo les pido, por favor, que tengamos la capacidad de rever lo que se está haciendo mal por parte del Poder Ejecutivo y por parte de la oposición. Este proyecto tiene falencias constitucionales. Yo no estoy dispuesta a apoyar falencias constitucionales, señor presidente, con lo cual voy a presentar un dictamen propio donde voy a tener prácticamente todo el contenido en materia de salud, pero no va a tener la misma resolución que tiene el artículo 4 bajo ningún punto de vista. Porque, señor presidente, el artículo 4 hace propias las facultades que ya tienen las provincias en base de delegaciones laxas y propone, sin un patrón objetivo,
esas delegaciones. Eso es contrario a la Constitución. Y no estoy dispuesta a proporcionar mi voto a ningún proyecto de ley que venga a contrariar aquello por lo cual juré el día que me senté a ejercer mi función de representante del pueblo. Gracias.